Ahí sí, grabar. Para los que van a ver la grabación y no están conectados, estamos desarrollando la tarea. Un detalle importante acá, cuando yo conecto tierra, es que si conecto tierra, por ejemplo, al lado DC, al lado de continuo, al otro lado del transformador, no es conveniente volver a conectar la tierra, porque estaría generando un cortocircuito entre este punto y algún punto de acá. Entonces, si conecto la tierra, tiene que ser solamente en un solo lado. La resistencia era de 10 ohm. Ratifiquemos. Y si no me equivoco, esto era de 220 eficaz. Y si es 220 eficaz, es 220 por raíz de 2. Para dar la amplitud. Ratifiquemos porque la memoria es frágil. Y nos falta el capacitor de 2200 micros. En teoría, ahí está. Pero hay algo que yo podría agregar por aquí, que puede ser aquí o acá, para que mi simulación no se quede pegada, y es una pequeña resistencia. Para irnos a la segura, coloquemos que sea de, mejor la colocamos al lado del condensador acá. De 1 exponente menos 6. Y otra acá también. ¿Por qué razón? Lo hemos conversado en otras veces, de que el condensador, al ser un elemento que almacena voltaje, no acepta variaciones bruscas. Y en teoría, cuando yo inicio la simulación, le propondría un cambio brusco inicialmente. Entonces, matemáticamente es imposible. Y en la práctica nosotros sabemos que un condensador nunca va a ser un dispositivo ideal, así que siempre va a tener una pequeña resistencia asociada. Mismo caso con las bobinas, que si inicio la simulación como tal, estaría provocando un cambio de corriente demasiado abrupto, así que lo limito con esta pequeña resistencia. Trato de buscar una que sea lo suficientemente pequeña como para que no moleste a mi simulación, pero que, o sea, no moleste a mis resultados finales, pero sí me permita que los algoritmos internos del simulador no se queden pegados. Y lo que me estaría faltando aquí ahora sería visualizar lo que está pasando, porque así nomás no voy a ver nada. Entonces cargamos un osciloscopio. Cargamos un bloque proof. Y aquí podríamos medir el voltaje de la salida. Y veamos cuáles son las curvas que a mí me entregan. Si no me equivoco, es originalmente solamente los voltajes de salida, ¿cierto? Pero en paralelo podríamos aprovechar también de graficar
en este otro group, voltaje de los diodos si los necesitamos. Y acá, en el de arriba también, podríamos graficar el voltaje de acá. Para eso necesitaría un... Veamos si podemos ir directamente. Ya, vamos a necesitar un medidor de voltaje, que está acá. Medidores, voltmeter. Measure voltage. Y como vamos a trabajar con 50 Hz, vamos a dar una resolución de un exponente -4 para tener más rango y reducimos el tiempo de simulación. Ya, en condiciones normales, así es como funciona nuestro El circuito de prueba. Ah, sí, rectificador. rectificador. Sí, está un poco trabado con el hablamiento, como diría el Safragoy. Ahí está el circuito en forma normal. ¿Qué es lo que hace? Me rectifica con un valor medio de... Aquí vamos a ver el espectro de Fourier. Ustedes están llevando señales, ¿cierto? Parece en paralelo al curso. Sí. ¿Han visto algo de Fourier o no? Ahí. Estábamos recién viendo Fourier cuando estábamos haciendo el... Ya. Entonces van más o menos juntos. No, la pregunta no era para que lo aplicaran en el ADP, sino que es, Para entender qué está pasando acá. sí, por si, Ah, estoy, ya. por si entienden lo que estoy diciendo o les estoy hablando en chino. No, sí se entiende. Ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si lo veo desde el punto de vista de Fourier, la roja es la señal de entrada y es una sinusoide pura. Y la verde es la señal rectificada, en donde podemos ver de que tiene un componente de continuo de, aquí de hecho me lo indica el analizador de espectro, que es de 12,97 volts. Y una sumatoria de Fourier de aproximadamente el doble de la frecuencia fundamental. 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz y así. Y el máximo, si fijan, está en el segundo armónico, que es casi cercano a los 2 volts, que es 1,71. Este componente corresponde al valor medio, que es lo que yo vería si monto este sistema real y lo mido con un tester, que es como lo más usual que uno ocupa para trabajar. Y si se fijan, si bien esta onda no es sinusoidal pura, la verde que estoy mostrando, la componente alterna, pero dentro de todo, el segundo armónico es el que es más importante. Así que asumirla como una sinusoide de 1,71 volts, igual son resultados relativamente aceptables para un diseño. Y si quieres ser más preciso, considero el de 100 y el de 200 Hz. Y eso me doy cuenta según este mismo gráfico que son los dos más importantes.
Ahora yo no les he pedido un análisis de Fourier, pero aprovecho de mostrárselo. Ya. Ahora, si queremos entender un poco más cómo funciona esto, podríamos también graficar no tan solo el voltaje total AC después del transformador. El transformador, si déjenme revisar, está bien el número de vueltas, sino que también podría haber respecto a cada tensión del punto medio. Y como, si se fijan, el valor medio, el valor de referencia del lado de C, que es el lado a la derecha, está aquí al medio, correspondería yo que esta medición la invierta y coloque el positivo hacia abajo. Si hago eso, vamos a ver mi actual voltage a cada lado. Y vamos a correr de nuevo. Y ahora si se fijan, podría por el momento borrar la roja original. Y vemos en verde la señal rectificada. Y tanto en azul y en amarillo, en azul veo la media onda del primer secundario, y en azul la del otro secundario, del segundo secundario, aunque suene redundante, pero para que se entienda. Entonces podemos ver de que en el primer semiciclo, en un semiciclo, el rectificador trabaja la, con la onda de un secundario, y en el siguiente semiciclo trabaja con la onda del otro secundario. Y lo que hace es cargar el condensador con ese semiciclo. Después viene la descarga, en cual ya no hay conectado ningún diodo, y el condensador está alimentando a la resistencia de carga hasta que se vuelve a cargar con el segundo ciclo. Y así sucesivamente. Además podemos ver de que la amplitud de esto es entre 15 y 10.8, que es cercano a la suma de los dos primeros armónicos que les mostré anteriormente. Sería como un pequeño análisis del funcionamiento del sistema normal. Ahora vamos a la pregunta que nos hacía el ABP. Dice que durante una falla, durante una jornada de operación, se presentó una disminución de voltaje y se obtuvo la siguiente curva, que es la curva negra. Si se fijan en la curva negra, en un semiciclo es igual a la curva azul, que es en estado normal, pero en un momento, en vez de pescar un segundo semiciclo, esta curva baja. Si lo vemos aquí, estaríamos tomando, por ejemplo, este semiciclo. Aquí vendría la descarga. Y el problema es que por alguna razón el circuito no está tomando el semiciclo del otro secundario, sino que sigue en descarga. Sigue en descarga hasta que vuelva a tomar el primer semiciclo. La pregunta clave aquí es, ¿a qué conclusión llegaron ustedes de por qué razón no está tomando el segundo semiciclo?
Porque uno de los semiciclos se considera un circuito abierto. Técnicamente el diodo que falta no está ahí. Exactamente, Nicolás. Lo que pasó es que un semiciclo no está llegando, y eso puede ser por dos razones. Una es que el diodo se quemó y murió. Hay tres mejor, pero hay una que es muy poco probable. Otra es que el secundario de este transformador murió. O la tercera es que algún cable por acá se soltó o se quemó. La de los cables la encuentro un poco rebuscada, pero igual hay que mirarla si estuviéramos en un caso real. Yo lo primero que haría sería revisar el diodo. Y aquí un detalle. eh, para los que, si en algún momento les toca trabajar con esto en la vida real, me dan un segundo, chiquillos, porque estoy con el PC sin cargador y me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin batería. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Esto es un caso que nos pasó muchas veces cuando yo veíamos fallas con mis colegas en metro. Es que, ¿qué pasará si, por ejemplo, se presenta esta falla o algún operario le reporta esta falla? Ustedes la van a ver y no está. La miden y tienen todo como en el circuito original. Después pasa un rato, un nuevo operario detecta la falla de nuevo, ustedes van a ver, no está la falla, al día siguiente la vuelven a reportar, ustedes van a ver y no encuentran nada. ¿Qué creen que podría estar pasando? O sea, preguntó si es que se genera en un día esta falla y después el día siguiente esto no ocurre, ¿eso hace referencia? Más que un día, pongamos el ejercicio, Nicolás, Nicolás fue el que preguntó, ¿cierto? Sí. Nicolás, en un par de semestres más o un par de años más, estás haciendo tu práctica Ujú. y en algo relacionado con mantenimiento, y un operario de algún sistema te reporta que cayó el voltaje continuo, que en el fondo algo en el rectificador está con problemas. Ah, ya. El operario no tampoco cacha mucho de electrónica, va a cachar, va a entenderlo así como nivel básico, pero no es su área tampoco. Entonces Ya. tú vas a medir y no encuentras nada, encuentras todo normal. Ah, Después ah, llega, sí, al rato siguiente o al otro día te vuelven a reportar la misma falla y lo veo de nuevo y no hay nada. y no hay nada. Es un error porque estaba investigando, era un error por una fuga de Aquí, voltaje. pero ¿por dónde podría Que, estar esa fuga? Si es que tú llegas, mides y no encuentras nada malo. ¿Por dónde se generaría la fuga? Voy a mostrar mejor el circuito. Tú mides, encuentras todo, el voltaje bien de salida, mides voltaje en el diodo, encuentras bien, mides También voltaje en el transformador y está todo bien. para identificar, Sí, ¿cómo identificar si es que hay una fuga? sí. Es con un ómetro directamente para ver lo que son las resistencias. Tratar de observar si la resistencia de uno de los diodos, a lo menos en polaridad inversa, tiene cierta resistencia. Hay Tiene una leve resistencia. Habría un pequeño problema con ese método, Nicolás.
que Ujú. para medir resistencia, ustedes saben que hay que trabajar con los equipos sin energía, ¿cierto? Sí. Y eso implica tengo que Tendría que apagar el apagar sistema. el... Mm, Y normalmente en un sistema de producción, eso sí. implica parar la producción, o, por ejemplo, en el caso del metro, nos toca a nosotros, significaba sacar un tren de la línea, y eso igual es Ah, y pérdida. parar todo. Sí. Mm, La pregunta está abierta en general, no es solo para Nicolás, por si acaso. Aquí yo vi ideas, el que quiera aportar algo. Ya, yo les voy a dar una pista. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque me pasó cuando tuve que enfrentarme a estos casos reales. Y estas son cosas que a veces no salen tanto en los libros o salen como en apéndices muy chicos. Y son a veces respuestas muy sencillas, pero que a uno no se le ocurre. Italia levantó la mano. A ver qué. Profe, ¿y uno no puede conectar un osciloscopio al sistema y que vaya registrando así como día y noche y así uno después puede ir a revisar? Mira, nosotros en Metro hacíamos eso. Teníamos un osciloscopio especial que le llamamos el Hioki, que tenía una tasa de muestreo más lenta, pero podíamos conectarlo durante periodos largos y nos tiraba, parecía como un electrocardiograma que nos iba tirando así con papelito los gráficos. Pero igual ese proceso era lento porque cablear desde donde estaban los rectificadores al lugar donde íbamos a dejar el Hioki igual era largo, y por lo general eso lo dejábamos como última medida cuando ya no se nos ocurría nada. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo, y es la siguiente. Yo les di una pista recién. Cuando el operario que llamó a Nicolás dijo que estaba la falla, y perdón, cuando Nicolás fue a medir después, encontró que tanto el voltaje a la salida como los voltajes en el diodo y en el transformador estaban bien. Entonces, si en ese momento estaban bien, yo puedo suponer que los dispositivos no tienen falla, están operando correctamente. Y si no son los dispositivos, porque yo por lo menos ya una vez encontré que los dispositivos estaban bien, ¿qué otra cosa hay en un circuito además de dispositivos? ¿La fuente, profe? ¿Y con qué yo conecto Los cables. Ah, eso? los cables. Cable. Exactamente, los cables. Algo que no hay aquí en la simulación y lo ve exactamente ideal. Pero, ¿qué es lo que yo pensaría con una falla de ese tipo? Es que hay algún cable, puede ser este de acá o este de acá, que está o cortado entre medio, o el terminal de conexión no está bien firme. Entonces el equipo, cuando por algún motivo yo lo muevo, el cable se me suelta. Quizás puede ser que yo lo haga así en la práctica, pero en la realidad puede que sea algo así milimétrico, pero hace que pierda contacto y por lo tanto la falla se presenta. Y por algún motivo después me llevaron el rectificador al laboratorio, y en el proceso de llevarlo los cables se volvieron a juntar, yo medí y estaba bien. Después lo llevo de nuevo a explotación y alguien empuja sin querer el equipo, se vuelve a soltar y vuelve a fallar. Por eso a veces se presenta y otras veces no. Entonces, como les decía, la causa final es muy sencilla, pero a veces cuesta darse cuenta de esos detalles, de esos pequeños detalles.
Y les cuento una pequeña anécdota antes de seguir con el ABP, que de hecho una vez en Metro nos pasó con un sensor que con el encargado de medir, eran unas espiras dentro de un motor encargadas de medir flujo magnético. Y justamente en la bornera de la espira, el cable, la soldadura se había desgastado y el cable ligeramente, o sea, quedaba conectado, pero como que al no estar firme, con ligero movimiento, esto se soltaba. Y como el tren normalmente va moviéndose, a ver, en algún momento se soltaba cuando estaba en línea, detectaba una pérdida de flujo, por seguridad el tren desconectaba ese motor, perdía velocidad, el conductor veía una falla de tracción y nos mandaba el tren de vuelta a talla. Nosotros lo revisábamos, no le encontrábamos falla, lo devolvíamos, lo revisábamos bien, no encontrábamos, como esa espira era tan pequeña, no podíamos encontrar dónde estaba el cable cortado, lo devolvíamos a explotación, volvía a fallar, y lógicamente la jefatura, la gerencia, no entiende de cables, sino que simplemente decían que nosotros hacíamos un mal trabajo. Hasta que alguien por ahí se dio cuenta de este cable. Entonces, para que a ustedes no les llegue a pasar esto alguna vez. Ya. Creo que me excedí un poquito en ese paréntesis. Ojalá les haya servido de experiencia. Y si no es un tipo de tema de cable, ahí efectivamente podría ser un tema como un diodo fallando. Desde el punto de vista de medición, da lo mismo porque... Perdón, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Se me olvidó hacer algo. Vamos a simular de nuevo esto. Y vamos a, con Plex, a congelar esta medición. Entonces ahora vamos a soltar el cable. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ay, estoy haciendo mal zoom. Ahí sí. Aquí en este verde más tenue vemos la curva original. Y en el verde más grueso, que corresponde a la simulación que corrimos ahora, podemos ver lo que pasa con falla, que efectivamente tenemos un semiciclo en el que ambos son iguales, y en el siguiente semiciclo la curva, yo no estoy no estoy rectificando la curva amarilla, así que continúo con la descarga del diodo hasta que me topo con la segunda. ¿Dudas hasta el momento? No. Ya. Así que, para efectos de respuestas, en el ABP, era válido que contestaran tanto que era, perdón, me equivoqué de, o el diodo, o un bobinado del transformador, o si alguien fue visionario y habló de los cables, también es válido, aunque no creo que a alguien se le haya ocurrido eso. Pero sí, sí también era válido. Y la C dice, propongo una solución basada solamente en modificar el filtro de salida, de tal forma que la tensión de salida tenga un rizado similar a la que presenta en condiciones normales. Y eso es simplemente calculando o agregando una capacitancia más grande para filtrar de mejor manera. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a
Cuando tenemos la falla, pasamos de un rectificador de onda completa a un rectificador de media onda. Y, perdón, a veces me muevo un poco más porque Zoom me tapa alguna... A ver dónde tengo cálculo del filtro. Capacitivo de media onda. Profe, ¿Sí? y en el caso de falla por cable, si uno no logra ver al tiro qué cable puede ser, ahí ¿qué se hace? ¿Se cambian todos los cables? ¿Todos los cables del rectificador? Yo lo que haría, claro, en primer lugar, ir a los... medir los cables, medir la... ya tendría que conectar y medir la conductividad de los cables. Lo otro sería ver los bornes de los cables, porque cuando hay cables que están haciendo esto, no siempre dejan de conducir inmediatamente por un tema de inducción, de inductancia implícita de los cables. Entonces, cuando se separan al principio, se producen pequeños arcos eléctricos antes de que dejen de conducir. Y esos arcos eléctricos van dejando pequeñas marcas en las puntas de los cables, que son básicamente como, uno ve como el cobre un poquito más gastado, como más oscuro, o el estaño se ve como un poco más mordido. Cuando hablamos de tarjetas finas, y uno las ve con microscopio, la soldadura se ve como con quiebres. Si encuentro alguno de esos indicios, quiere decir que ese es el cable que está con problemas. Si no encuentro ninguno de esos indicios, ya me quedaría la solución de la que proponías tú, Italia, que era medir, conectar o varios testers o un osciloscopio y dejar al equipo funcionando hasta que vuelva a fallar. Pero antes de hacer eso, yo revisaría bien el estado de los cables, la conductividad de ellos, y solamente si no encuentro ningún indicio, ahí procedería a la solución final. ¿Te aclaró un poco la duda? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, la solución sería básicamente aquí agregar más capacitancia. Por un tema de tiempo lo vamos a hacer más hacia lo... Aquí aumenté capacitancia y volví a reducir el rizado. Así que, ¿qué es lo que hago? Obtengo un rizado que, si se fijan, a ver, creo que sería un poco feo aquí la... Vamos a eliminar las curvas anteriores porque tenía mucho enredo de curvas. Vuelvo a tener un rizado más reducido. ¿Por qué decía en el ABP similar y no igual? Porque hacer un rizado de media onda, sus componentes de frecuencia no van a ser exactamente iguales a los anteriores, pero sí buscar una amplitud similar. Entonces la solución es aumentar la capacitancia. Eso sería como una solución parche, poniéndonos en el... borré el capacitor. En el caso de que sea un equipo muy vital y ustedes en el momento no pueden desconectarlo, lo que hacen sería agregar alguna capacitancia extra para que pueda funcionar mientras mientras esperan la oportunidad de que se desconecte y pueda repararlo.
Y como la capacitancia en paralelo se suma, simplemente yo empezaría a agregar condensadores en paralelo para poder, por decirles, armar una solución de parche. Pongamos el ejemplo que esto es un rectificador que alimenta a una cama crítica con un ventilador mecánico. No vamos a apagar el rectificador para repararla, para cambiar un cable mientras dejamos la cama sin conexión. Entonces ahí agregaríamos este condensador para tener una solución de parche por mientras investigamos y proponemos la solución efectiva. Ya. La segunda opción, la segunda falla, aquí por un tema de simplicidad, yo les pedí de que, algunos me preguntaron, y igual lo comenté en la clase pasada, que volvieran a la condición original y no partieran sobre la falla anterior porque iba a ser más enredo. Entonces pregunta que, ¿qué es lo que, o sea, vuelven a observar una disminución de voltaje? El operario, como no entiende mucho de electrónica, simplemente ve que el voltaje de continua bajó y los llama a ustedes, y ustedes con un osciloscopio miden esto. Y encontramos esto. ¿Cuál es el detalle más importante de esta curva? Es que tengo una parte negativa acá, y lo que no es tan importante, pero igual me puede ayudar, es que tengo un sobrepic. Consulta. ¿Qué significa que tenga una parte negativa a la salida del rectificador? Vamos a mostrar acá. ¿Cómo podría ser de que yo aquí, cuando se supone que debería ser continuo, tenga una parte, una componente, aunque sea una pequeña parte, pero negativa? Profe, yo creo que es porque cuando está en inversa igual conduce un poco el diodo, aunque es muy poco lo que salía en el gráfico, era 0,05, pero es porque cuando está en inversa logra pasar un poco de corriente. Viviana, creo que estuviste muy cerca de la respuesta, pero fallaste por un pequeño detalle. Sí, es cierto que yo en clases comenté de que el diodo en inversa igual conduce, pero esa corriente inversa es, para estos casos, demasiado despreciable. Es del orden de los micro hasta nanoamperes. Pero sí diste en el blanco en un punto. ¿Qué pasaría si el diodo, aunque estuviera en inversa, igual condujera? A lo menos en nuestro caso, uno de los diodos, el diodo 2 o el diodo 1, no importa, se estropeó, y en vez de conducirla, o sea, en vez de actuar de manera normal, lo reemplazamos por una resistencia pequeña, porque uno de los diodos se estropeó y dejó una resistencia leve ahí. Por ahí está la solución, aunque yo preferiría ocupar otra palabra en vez de estropearse. Yo diría que, para ser más preciso, que el diodo entró en cortocircuito. Sí. O sea, Entonces, no es. O sea, o sea, el cortocircuito, pero tenemos que considerar que sigue dejando una resistencia. sí. Entonces, juntando la idea de Nicolás y de Viviana, claro, lo que decía Viviana en el fondo está, o sea, el efecto está bien, pero no la causa.
la causa no es por la corriente inversa, esa ISS de saturación del diodo. La causa sería en este caso porque el diodo, como tal, como componente, se estropeó, se cortocircuitó, o también hay otra causa que sería más rebuscada, pero en los ambientes laborales pasa, que alguien estuviera haciendo algún trabajo aquí, tomó unos cables y sin querer conectó acá con acá. Sería el mismo efecto, porque en ambas maneras yo tendría que reemplazar técnicamente el diodo por una resistencia. ¿Por qué por una resistencia? Porque si yo conecto un cortocircuito directamente, si yo pongo acá, por ejemplo, 0 ohm, el simulador aquí va a tener problemas. Por eso yo tengo que colocar una resistencia pequeña para ver cómo sería el efecto de... Vamos a colocar una de 10 miliohms. El efecto de un cortocircuito. Cuando pasa eso, antes de ver los resultados, analicemos desde el punto de vista teórico. Por un lado, yo tendría el semiciclo positivo, que estaría pasando en forma rectificada, pero a la vez el semiciclo negativo, que yo debería verlo pasar como rectificado, está pasando completo. Tanto la onda positiva como la onda negativa. Si lo veo yo acá, vamos a ir viendo. La roja la vamos a eliminar, que sería la tensión total. Veamos primero, ahí tengo los dos semiciclos. El semiciclo positivo estaría pasando como tal, y el otro semiciclo está pasando completo. No está pasando solamente la componente que yo quería ver, sino que está pasando tanto la positiva como la negativa. Y por lo tanto la suma del primer semiciclo rectificado más el segundo me da al final esta forma de onda en donde tengo una componente negativa. Ahora, ¿cuánto va a ser esta componente? Va a depender de cuán ideal o no yo coloque este cortocircuito. Si yo lo coloco como 100 micros, si se fijan aquí ya, la cantidad de veces que, o la magnitud que pasa para el lado negativo es menor. Y ahora ya también los peaks no son regulares. Y por otro lado, si yo lo reemplazo como algo más ideal, creo que no lo... Perdón, voy a hacer suma acá abajo. La magnitud de los peaks es mayor. Ahora alcanzan a menos 0,5 y son más regulares. Entonces,
Y como vemos en la parte de arriba, los peaks ya no son todos regulares. Por eso la parte del sobrepic acá va a depender mucho del valor de resistencia que ustedes pongan. Por eso yo les dije que pusieran más atención a esto. Y en esta segunda etapa simplemente les pedí que determinaran la solución y que vieran si era factible o no incrementar el capacitor. Y en este caso ya no es tan rentable porque tengo el capacitor sometido también a tensión negativa. Ahora, esta segunda falla también me inspiré en una falla que me tocó ver una vez en la realidad. Dicen que se cuentan los milagros, pero no se cuentan los santos. Y fue por cuando también tuve mantenimiento en metro. En otro sistema similar a esto, hubo otra área involucrada también, no, tampoco voy a decir el nombre, pero alguien de esa área estuvo haciendo trabajo cerca de un sistema parecido a esto. No era un rectificador como tal, pero hacía una función similar. Y como estaba haciendo trabajo cerca, estaba haciendo una perforación y con un taladro, y él hizo un cortocircuito en unos cables. Lógicamente, cuando hizo el cortocircuito, generó una situación similar a esto y causó otra falla más hacia adelante. Y como buen profesional responsable no lo reconoció, entonces ahí tuvimos que cranearnos un poco para llegar a la conclusión de qué había pasado. Entonces, para este trabajo decidí hacer algo que fuera no tan matemático como tal, pero basado en casos y condiciones reales. Y creo que se nos hizo casi la hora completa de clase y no alcancé a pasar lo que tenía previsto originalmente, aunque no sé, les voy a preguntar la opinión, dicen que esto no lo hace, pero les voy a preguntar la opinión. Creo que igual es mejor dejar estas dudas zanjadas para que ustedes no se queden con la idea de qué es lo que hay que hacer. ¿Les pareció que hubiéramos visto esto mejor en vez de materia? Por el rato sí. O sea, de por sí tenemos la hora que sigue para la materia, así que no mucho el problema. Entonces dejaría yo la clase hasta acá porque creo que en un minuto no voy a pasar transistores de efecto de campo. Entonces, ¿dudas, comentarios, consultas? Para para la segunda falla no era necesario encontrar una solución a esta, porque nosotros hicimos una solución entre comillas para la segunda falla, Sí. O sea, preguntábamos si era factible o no encontrar una solución. la misma solución. Pero O sea, no es la misma, no es la misma de la primera, porque porque el condensador tiene igual pasa cierta corriente negativa, así que no es lo mismo. Porque nosotros lo que pusimos es que, considerando esa falla, le pusimos en serie un diodo Zener. Al rectificador le pusimos en serie un diodo Zener para, para que solamente pasara el semiciclo positivo, ya rectificado. Y lo que pasaba es que tanto los picos los picos y los valles de corriente estuvieran dentro de los límites positivos originales.
pero todavía tenía ciertos máximos y mínimos que no eran parte dentro, que eran un poco que no eran los mismos a eso. Pero Interesante solución, no, mm, no lo había pensado originalmente, pero ahora, para controlar los peaks tanto positivos y negativos, ahí lo que puedes sí, hacer es una conexión que se llama, voy a tomar el otro mouse, ahí estoy con dos computadores, por eso, que se llama antiparalelo. es... no, sí, sí, lo he leído que estaba mirando. Es poner los dos diodos. Sí, ese. O también hay otra conexión que es antiserie, cuando están conectados o así o al revés. Ya. Ahora es con Zener esto, no es con este tipo de diodos, pero Ujú. como aquí lo tenía a mano, lo grafiqué con esto. Entonces ahí tú puedes, dependiendo, si tú estás trabajando en Zener en paralelo, pero tú puedes recortar peaks positivos y negativos. Ya. Mm. Ya. Entonces, nos estaríamos viendo en el bloque que viene. Ya. Gracias, profe. Nos vemos más rato, cuídense, Nos vemos. que estén bien.